La imagen apareció de la nada, una fotografía inédita de Ana Luisa Pelufo, en bikini, durante su juventud. La instantánea, capturada en un momento de despreocupación, revela más que un simple cuerpo. Es un reflejo de una época, de sueños y de secretos ocultos. Pero ¿qué hay detrás de esa sonrisa? Ana Luisa, un ícono de belleza y talento, siempre ha sido admirada. Sin embargo, esa admiración esconde un dilema moral. La imagen, que ha cautivado a generaciones, plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la fama? Mientras la cámara se enfoca en su rostro radiante, un destello de tristeza atraviesa su mirada. ¿Qué sacrificios hizo para alcanzar el estrellato? La presión de ser perfecta, de cumplir con las expectativas, puede ser abrumadora. La juventud es efímera, pero el precio de la fama puede ser eterno. La fotografía no solo captura un momento, revela una lucha interna. Ana Luisa se enfrenta a la dualidad de su existencia, la celebridad y la soledad. Cada flash de la cámara es un recordatorio de lo que ha perdido. La imagen, que debería ser un símbolo de libertad, se convierte en una carga. La tensión aumenta. ¿Es la belleza un regalo o una maldición? La pregunta resuena en la mente de quienes la ven. La admiración se transforma en juicio. La imagen se convierte en un espejo que refleja no solo su vida, sino también la de quienes la observan. El dilema moral se intensifica. ¿Es justo admirar a alguien sin conocer su historia? La imagen de Ana Luisa en bikini es un símbolo de deseo, pero también de sacrificio. Cada mirada que recibe es un recordatorio de lo que ha dejado atrás. La fama puede ser un sueño, pero también una prisión. La cámara se detiene en la fotografía, y el silencio se hace palpable. La audiencia siente la presión de la pregunta no respondida. ¿Qué secretos esconde Ana Luisa? La imagen, que parece tan simple, esconde un mundo de complejidades. La lucha interna de Ana Luisa se convierte en un reflejo de la lucha de todos. La búsqueda de la aceptación, el miedo al rechazo, la necesidad de ser vista. La imagen es un grito silencioso por la comprensión. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin conocer la verdad? La tensión se acumula. La fotografía es un recordatorio de que la vida no es solo lo que se ve en la superficie. Cada sonrisa puede ocultar un dolor profundo. Cada éxito puede venir acompañado de un sacrificio. La imagen de Ana Luisa es un testimonio de la lucha entre la luz y la oscuridad. El clímax se acerca. La audiencia se pregunta, ¿qué pasará cuando se revele la verdad detrás de la imagen? La curiosidad se mezcla con la inquietud. La historia de Ana Luisa es más que una simple anécdota. Es un viaje a través de la complejidad humana. La pregunta final queda en el aire, como un eco persistente. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad? La imagen de Ana Luisa Pelufo en bikini es solo el comienzo. La historia que se despliega a continuación desafiará nuestras percepciones y nos llevará a un lugar donde la belleza y el dolor coexisten. La cámara se aleja lentamente, dejando a la audiencia con una sensación de inquietud. La imagen se desvanece, pero la pregunta persiste. ¿Qué secretos esconde realmente esta fotografía? La respuesta podría cambiarlo todo. Ana Luisa Pelufo se encontraba frente al espejo. La luz tenue del camerino iluminaba su rostro, resaltando cada rasgo de su belleza. Pero en su interior, una tormenta se desataba. Era la década de los 50 varieces, y el mundo del cine mexicano la adoraba. Sin embargo, la presión de ser un ícono la consumía. ¿Era suficiente ser hermosa? ¿Qué pasaba con su talento? Cada día, Ana Luisa se enfrentaba a un dilema. La industria la quería encasillar. La belleza era su moneda, pero su corazón anhelaba más. Quería ser reconocida por su actuación, no solo por su apariencia. La lucha entre su deseo de ser una artista completa y la expectativa de ser un símbolo de belleza la atormentaba. Las noches eran las más difíciles. En la soledad de su habitación, se preguntaba si alguna vez podría romper las cadenas que la ataban a un estereotipo. La fama la rodeaba, pero la soledad la abrazaba. Cada aplauso que recibía era un recordatorio de lo que la gente quería ver, no de lo que ella realmente era. Un día, mientras se preparaba para una audición, encontró un viejo guión. Era una historia sobre una mujer que desafiaba las normas de su tiempo. Ana Luisa sintió una conexión instantánea. Esa mujer era ella, pero ¿se atrevería a interpretarla? La duda la invadió. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si el público no la aceptaba en un papel tan arriesgado? La presión aumentaba. Sus colegas la animaban a seguir el camino seguro. No arriesgues lo que ya tienes, le decían. Pero, ¿qué tenía realmente? Una imagen perfecta, pero un alma inquieta. La pregunta la atormentaba. ¿Valía la pena sacrificar su esencia por la aprobación ajena? Ana Luisa decidió que debía arriesgarse.
Se inscribió para el papel. La audición fue un torbellino de emociones. Cada línea que recitaba la acercaba más a su verdad, pero al mismo tiempo, el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si el mundo no estaba listo para su autenticidad? La noche antes de la audición final, no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad, reflexionando sobre su vida. Recordó su infancia, los sueños que había tenido. La niña que quería ser actriz, no soñaba con ser solo un rostro bonito. Soñaba con contar historias, con tocar corazones. El día de la audición llegó. Ana Luisa entró al salón. Su corazón latía con fuerza. Las miradas de los productores la atravesaban. Se sentía expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo, había una chispa de determinación en su interior. Se plantó frente a ellos y comenzó a actuar. Cada palabra era un grito de libertad. Cuando terminó, el silencio era abrumador. Ana Luisa se sintió desnuda, pero también liberada. Había dejado atrás la imagen que la había definido. En ese momento, comprendió que la verdadera belleza radica en la autenticidad. Los días pasaron, y la espera se volvió agonizante. La ansiedad la consumía. ¿Habría tomado la decisión correcta? La pregunta la perseguía. ¿Podría el mundo aceptar a una Ana Luisa que no se conformaba con ser solo un ícono de belleza? Finalmente llegó la noticia. La llamaron para informarle que había conseguido el papel. La alegría y el miedo se entrelazaron en su pecho. Había ganado, pero a un costo. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El estreno fue un evento monumental. La sala estaba llena, y el murmullo de la multitud resonaba en sus oídos. Ana Luisa se sintió como si estuviera en el centro de un huracán. La película comenzó, y cada escena la acercaba más a su verdad. Cuando la proyección terminó, el público estalló en aplausos, pero, en su interior, Ana Luisa se debatía entre la euforia y la incertidumbre. Había desafiado las normas, pero había encontrado su lugar en el mundo. La ovación era ensordecedora, pero la pregunta persistía: ¿había valido la pena el sacrificio? La lucha interna entre su deseo de ser aceptada y su necesidad de ser auténtica la acompañaría siempre. Ana Luisa Pelufo había dado un paso hacia la libertad, pero el camino hacia la verdadera aceptación apenas comenzaba. Ana Luisa se encontraba en el centro de una tormenta. La controversia estalló como un rayo en un cielo despejado. Su decisión de desnudarse en la fuerza del deseo no solo la catapultó a la fama, sino que también la sumergió en un mar de críticas. ¿Era este el precio de su libertad artística? Las luces del set brillaban intensamente, pero en su interior, Ana Luisa sentía una oscuridad creciente. Cada flash de la cámara era un recordatorio de su elección. La libertad que había buscado con tanto anhelo ahora parecía una trampa. ¿Era realmente libre o simplemente una marioneta de su propia ambición? Mientras se preparaba para la escena, su mente se llenaba de dudas. Recordaba las palabras de su madre, quien siempre le decía que el cuerpo era un templo. Pero, ¿qué pasaba cuando ese templo se convertía en un objeto de deseo? La imagen de su madre la perseguía como un eco en su conciencia. ¿Había traicionado sus valores por un momento de gloria? El director la miraba con expectación. Esto es arte, decía, pero Ana Luisa sentía que había cruzado una línea, la línea entre la expresión y la explotación. Cada mirada de aprobación de sus compañeros se sentía como un cuchillo en su corazón. ¿Acaso ellos entendían el sacrificio que estaba haciendo? ¿O solo veían a la estrella en ascenso? La escena comenzó. Ana Luisa se desnudó ante las cámaras, pero en su mente, la lucha era feroz. Cada movimiento era un acto de rebeldía, pero también un grito de desesperación. La piel expuesta era un símbolo de su vulnerabilidad. ¿Era esto lo que quería? ¿Ser vista pero no comprendida? Las críticas comenzaron a llegar. Redes sociales ardían con comentarios. Algunos la alababan, otros la condenaban. Es una artista valiente, decían algunos. Es una vergüenza, decían otros. Ana Luisa se sentía atrapada en un laberinto de opiniones. ¿Quién tenía razón? ¿Era valiente o simplemente imprudente? Las noches se volvieron largas y solitarias. En la oscuridad, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La fama era dulce, pero el precio era amargo. La ansiedad la consumía. Cada notificación en su teléfono era un recordatorio de su elección. ¿Podía soportar el peso de la crítica o se hundiría bajo la presión? Un día, mientras caminaba por la calle, sintió las miradas de la gente. Algunos la reconocían, otros la señalaban. La fama era un arma de doble filo. La admiración se mezclaba con el desprecio. Ana Luisa se preguntaba si alguna vez podría volver a ser la misma. ¿Había perdido su esencia en el camino hacia la fama? En una entrevista, un periodista le preguntó: ¿te arrepientes de tu decisión? Ana Luisa sintió que el mundo se detenía. Esa pregunta la perseguía. ¿Era un acto de valentía o una traición a sí misma? La respuesta se le escapaba. La lucha interna era desgarradora.
¿Cómo podía reconciliar su deseo de ser libre con el miedo a ser juzgada? Las noches se llenaron de insomnio. Se sentaba en la oscuridad, mirando al techo, buscando respuestas. La presión de ser un ícono la asfixiaba. La libertad que había anhelado se había convertido en una prisión. ¿Era posible ser auténtica en un mundo que exigía máscaras? Un día, decidió visitar a su madre. La casa estaba llena de recuerdos. Ana Luisa se sentó en la cocina, donde tantas veces había compartido risas y sueños. Su madre la miró con amor, pero también con preocupación. ¿Eres feliz, hija? La pregunta resonó en su mente. ¿Qué significaba ser feliz? ¿Era la fama un sinónimo de felicidad? Ana Luisa se dio cuenta de que la respuesta no era sencilla. La fama traía consigo un precio. La libertad artística era un concepto hermoso, pero también peligroso. ¿Podía ser libre sin perderse a sí misma? La lucha entre su deseo de expresarse y el miedo a ser juzgada la consumía. Mientras el sol se ponía, Ana Luisa miró por la ventana. La luz dorada iluminaba su rostro, pero en su corazón había sombras. La controversia había cambiado su vida, pero también la había hecho más fuerte. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su arte y su esencia? La respuesta seguía siendo un misterio, pero estaba decidida a buscarla. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba. Ana Luisa miraba por la ventana de su oficina. El horizonte se extendía ante ella como un lienzo en blanco. Las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando sus sueños y temores. Había llegado lejos, pero el precio de su éxito era alto. La presión de ser una mujer en un mundo dominado por hombres la aplastaba. ¿Debería seguir rompiendo barreras o conformarse con lo que la sociedad esperaba de ella? Cada día, el eco de las expectativas resonaba en su mente. Su madre, con su voz suave pero firme, le había enseñado a ser fuerte. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes, le decía. Pero ahora, Ana Luisa se encontraba atrapada en un dilema. La ambición la impulsaba, pero el miedo a decepcionar a quienes la rodeaban la paralizaba. Las reuniones eran un campo de batalla. Cada vez que levantaba la mano, sentía las miradas de juicio. ¿Era suficiente su voz? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por ser escuchada? La duda la consumía. En su mente una pregunta la atormentaba: ¿qué pasará si fracaso? Esa pregunta se convertía en un monstruo que la acechaba en cada rincón de su vida. Una tarde, mientras revisaba un informe, su teléfono vibró. Era un mensaje de su mejor amiga Clara. Ana, ¿por qué no te unes a nosotras en la marcha? Es importante que estemos juntas. La invitación la hizo dudar. La marcha era un símbolo de lucha, de empoderamiento, pero también era un recordatorio de lo que significaba ser mujer en un mundo que a menudo la silenciaba. Ana Luisa cerró los ojos y respiró hondo. Recordó las historias de mujeres que habían luchado antes que ella, historias de valentía, de sacrificio, pero también recordó las voces que le decían que debía ser más femenina, que debía encajar. La lucha interna se intensificó. ¿Debería ser una pionera o conformarse con ser una seguidora? La noche antes de la marcha, no pudo dormir. Las imágenes de mujeres marchando por sus derechos la llenaban de emoción y miedo. Se preguntaba si realmente estaba lista para dar ese paso. La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros. ¿Qué dirían sus colegas? ¿Y si la ridiculizaban? La idea de ser el blanco de críticas la aterraba. Al amanecer, se miró en el espejo. Su reflejo le devolvía una mirada de determinación, pero también de duda. ¿Quién soy realmente?, se preguntó. La respuesta era un eco distante. Ana Luisa sabía que debía encontrar su voz, pero el camino estaba lleno de espinas. La lucha por ser auténtica era una batalla constante. Decidió vestirse con un atuendo que la hiciera sentir poderosa. Cada prenda era un recordatorio de su fuerza. Al salir de casa, sintió que el aire era diferente. La ciudad vibraba con energía, pero su corazón latía con incertidumbre. Caminó hacia el lugar de la marcha. Cada paso era un acto de valentía. Al llegar, el bullicio la envolvió. Mujeres de todas las edades se reunían, unidas por una causa común. Ana Luisa sintió una oleada de emoción, pero, en medio de la multitud, la duda volvió a asomarse. ¿Era realmente parte de esto? ¿Podía ser una voz entre tantas? Mientras escuchaba los discursos, su corazón se aceleraba. Las palabras resonaban en su interior. «Es hora de ser escuchadas», gritaban. Ana Luisa sintió que la energía de la multitud la envolvía. Pero al mismo tiempo, la voz de su inseguridad susurraba: «No eres suficiente». En ese momento, se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella, era por todas las mujeres que habían sido silenciadas. Era por su madre, por Clara, por cada mujer que había sentido que su voz no importaba. La decisión se volvió clara. No podía conformarse, debía ser valiente. Con cada palabra que escuchaba, su determinación crecía. La marcha no era solo un evento, era un movimiento.
Ana Luisa se unió a los gritos de la multitud. Su voz se alzó, resonando con fuerza. La lucha interna se desvaneció, reemplazada por un sentido de propósito. Finalmente, comprendió que el verdadero conflicto no era solo con el mundo exterior, sino con ella misma. La batalla por su voz era una batalla por su identidad, y en ese momento, decidió que no se rendiría. La lucha apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarla. Ana Luisa miraba su reflejo. La luz del camerino iluminaba su rostro, resaltando cada rasgo perfecto. Pero, ¿era realmente perfecta? La fama había llegado como un torrente. Las redes sociales la adoraban. Cada publicación, cada foto, era un eco de admiración. Sin embargo, en su interior, una tormenta se desataba. La presión era abrumadora. Cada día, el mundo esperaba más de ella. Más belleza, más talento, más de todo. Pero ¿qué pasaba con su esencia? Se sentía atrapada en una jaula dorada. La belleza que la había catapultado a la cima ahora la mantenía cautiva. ¿Era su rostro un regalo o una condena? Ana Luisa recordaba sus inicios, cuando actuaba por amor al arte sin la carga de las expectativas. Ahora, cada papel que aceptaba venía con un precio. La industria del cine no solo valoraba su talento, sino su apariencia. La belleza se había convertido en su sello, pero también en su carga. ¿Cómo podía ser libre si su imagen era su prisión? Las noches eran las más difíciles. Se despertaba en medio de la oscuridad, el eco de los aplausos resonando en su mente. Pero ¿quién aplaudía realmente? ¿El público que la amaba o la imagen que habían creado de ella? La línea entre Ana Luisa y su personaje se desdibujaba. La fama la había transformado en un ícono, pero también en un espejismo. Un día mientras caminaba por la calle, sintió las miradas. Eran como dagas penetrantes y frías. La admiración se había convertido en un juicio. Cada paso que daba era observado, cada decisión analizada. ¿Qué pensaría la gente de su nuevo look? ¿De su elección de películas? La ansiedad la consumía. La presión de ser perfecta era un monstruo que la devoraba lentamente. Ana Luisa se preguntaba si alguna vez podría ser suficiente. La voz en su cabeza susurraba dudas. ¿Eres realmente talentosa o solo bonita? Esa pregunta la atormentaba. La búsqueda de la validación externa la había llevado a un abismo. La fama, que una vez había sido un sueño, se había convertido en una pesadilla. En una gala, mientras sonreía para las cámaras, sintió un vacío. Las luces brillaban, pero su corazón estaba en penumbras. La gente la aplaudía, pero ella no podía escuchar. Todo era ruido. La verdadera Ana Luisa estaba atrapada, gritando por ayuda. ¿Cómo podía dejar de ser lo que todos esperaban y empezar a ser quien realmente era? La noche se tornó oscura. Se retiró a su habitación, el eco de la gala aún resonando en su mente. Se miró al espejo una vez más. Las lágrimas comenzaron a caer. La belleza que todos admiraban no podía ocultar su dolor. La lucha interna era feroz. ¿Cómo podía reconciliar su imagen pública con su verdadero yo? Ana Luisa se sentó en el suelo, rodeada de sombras. La pregunta la atormentaba: ¿qué legado dejaré? La fama era efímera, pero su esencia, su autenticidad, era eterna. Sin embargo, ¿cómo podía ser auténtica en un mundo que valoraba la superficialidad? La lucha entre su deseo de ser amada y su necesidad de ser real la desgastaba. La presión aumentaba. Las decisiones se volvían más difíciles. Cada película que rechazaba, cada papel que aceptaba, era un reflejo de su conflicto interno. ¿Elegiría la fama o su verdad? La industria del cine no perdonaba. La belleza era un arma de doble filo. Podía abrir puertas, pero también podía cerrarlas. Ana Luisa sabía que debía tomar una decisión. La fama no podía ser su único propósito. La búsqueda de la autenticidad se convirtió en su misión. Pero, ¿cómo encontrarla en un mundo que la había moldeado? La lucha por su identidad se intensificaba. La pregunta seguía resonando: ¿quién soy realmente? La noche se desvanecía, pero su lucha apenas comenzaba. Ana Luisa se levantó, decidida. La fama podría ser un capítulo, pero no el final de su historia. La búsqueda de su verdadero yo la llevaría a lugares inesperados. La belleza podría ser su carga, pero también su fuerza. La lucha por su legado apenas comenzaba. Ana Luisa Pelufo se sienta en su sillón. La luz del atardecer se filtra a través de la ventana. A sus 92 años, su mirada es profunda, como si cada arruga en su rostro contara una historia. Ha vivido más de lo que muchos podrían imaginar. Pero, ¿qué queda cuando el eco de las risas y los aplausos se apagan?
La vida de Ana Luisa ha estado marcada por decisiones, algunas brillantes, otras sombrías. En su mente, un dilema persiste. ¿Valió la pena todo lo que sacrificó? La fama, el reconocimiento, los premios, pero ¿a qué costo? La soledad se cierne sobre ella como una sombra. En su corazón, una pregunta atormenta su ser. ¿Podría haber elegido un camino diferente? Mientras observa las fotografías en la pared, cada imagen es un recordatorio de un momento crucial. En una de ellas, se ve a sí misma en el set de filmación, rodeada de colegas. Ríen, pero en sus ojos hay una chispa de competencia. La industria del cine es despiadada. Ana Luisa lo sabe. Cada papel que aceptó, cada rechazo que sufrió, la moldeó. Pero ¿quién es realmente ella detrás de la actriz? La memoria la lleva a su juventud. Recuerda las noches en las que se desvelaba, ensayando guiones, soñando con ser la mejor. Pero esos sueños a menudo venían acompañados de sacrificios. Relaciones que se desvanecieron, amistades que se perdieron. La ambición puede ser un monstruo. ¿Cuántas veces dejó de lado su felicidad por un papel? ¿Cuántas veces eligió el trabajo sobre el amor? Ana Luisa siente un nudo en el estómago. La culpa la abraza. En su mente, las voces de aquellos que amó resuenan. ¿Por qué no estuviste allí?, le preguntan. ¿Por qué elegiste el cine sobre nosotros? Cada pregunta es un puñal que atraviesa su corazón. La fama no llena el vacío. La soledad se convierte en su compañera más fiel. En su reflexión, se da cuenta de que el éxito no es solo un trofeo, es una carga. La presión de ser un ícono, de mantener una imagen. La industria la aclamó, pero también la juzgó. Cada crítica, cada comentario, se siente como un eco en su mente. ¿Fue suficiente? ¿Hizo lo correcto? La duda se convierte en su sombra. Ana Luisa se levanta y camina hacia el espejo. Se observa detenidamente. La mujer que ve es fuerte, pero también vulnerable. La vida le ha enseñado lecciones duras. Ha aprendido que la felicidad no se mide en premios, sino en momentos, en risas compartidas, en abrazos sinceros. Pero esos momentos son escasos. La industria la consumió y ahora, en su soledad, se pregunta si valió la pena. La luz del atardecer se apaga lentamente, dejando un rastro de sombras en la habitación. Ana Luisa siente el peso de los años. Cada decisión, cada sacrificio, la ha llevado a este instante. ¿Pero es este el final? ¿O este es solo un nuevo comienzo? La incertidumbre la envuelve. La vida es un ciclo, y ella está en la última etapa. En su mente las imágenes de sus películas se entrelazan con recuerdos de su vida personal. Las risas en el set contrastan con las lágrimas en su hogar. La dualidad de su existencia la atormenta. ¿Puede una mujer ser exitosa y feliz al mismo tiempo? La respuesta parece esquiva. La lucha interna es feroz. Ana Luisa se sienta de nuevo, el silencio la rodea. En su corazón, una chispa de esperanza comienza a brillar. Tal vez, no todo está perdido. Tal vez, en su soledad, puede encontrar la paz. La vida es un viaje, y cada paso cuenta. A pesar de los sacrificios, aún hay tiempo para redescubrirse. La cámara se aleja lentamente, capturando la esencia de una mujer que ha vivido intensamente. Ana Luisa Pelufo, un ícono del cine, pero sobre todo, una mujer que busca respuestas. La lucha entre el éxito y la felicidad continúa. En su mirada hay una mezcla de tristeza y determinación. La historia de su vida no ha terminado. Cada día es una nueva oportunidad para encontrar el significado. La luz se desvanece, pero su legado perdura. ¿Qué reflexiones compartirá con el mundo? La respuesta está en su corazón, esperando ser revelada. Ana Luisa Pelufo miraba por la ventana. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara por ella. Su reflejo se distorsionaba en el cristal, un recordatorio de la lucha interna que enfrentaba. Era hermosa, talentosa, pero la sociedad tenía sus propias expectativas. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? Esa pregunta la atormentaba. Desde pequeña, Ana Luisa había sido el centro de atención. Su voz cautivadora y su presencia magnética la llevaron a la cima. Pero con el éxito vino la presión de encajar en un molde que nunca había elegido. La industria del entretenimiento no perdona. Cada paso en falso, cada error, era amplificado. La belleza que la había elevado también la mantenía cautiva. En una gala, rodeada de admiradores, sintió el vacío. Las sonrisas eran falsas, los aplausos ensordecedores. ¿Quién la conocía realmente? ¿Quién veía más allá de su imagen? Esa noche, mientras todos celebraban, ella se retiró a un rincón oscuro. Allí, en la penumbra, se enfrentó a su reflejo. La pregunta resonaba en su mente: ¿soy más que esto? La lucha entre su deseo de ser auténtica y la necesidad de ser aceptada la consumía.
Ana Luisa sabía que su talento era un regalo, pero también una carga. Cada vez que subía al escenario, sentía que debía demostrar algo, no solo a los demás, sino a sí misma. La voz en su cabeza le decía que debía ser perfecta. Pero, ¿qué es la perfección? Era posible ser perfecta y al mismo tiempo ser fiel a uno mismo. Un día decidió hacer un cambio. Se alejó de las luces brillantes y los flashes de las cámaras. Buscó un refugio en la naturaleza, donde el silencio le permitía escuchar sus pensamientos. Allí, rodeada de árboles y el canto de los pájaros, comenzó a explorar su verdadera esencia. Sin embargo, la sombra de su pasado la seguía. Las dudas la acechaban. ¿Podría renunciar a la fama y encontrar la paz? Ana Luisa se sentó en un claro, con el sol filtrándose entre las hojas. Cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento se dio cuenta de que la belleza no era solo externa, era la autenticidad, la vulnerabilidad. ¿Pero podría mostrar su verdadero yo al mundo? La idea la aterraba. La posibilidad de ser rechazada la mantenía despierta por las noches. La presión de la industria era abrumadora. Las redes sociales, los comentarios, las comparaciones. Cada día se enfrentaba a un nuevo estándar de belleza. La lucha interna se intensificaba. Debía conformarse o luchar por su verdad. La batalla entre su deseo de ser aceptada y su necesidad de ser auténtica la desgastaba. Un día, mientras caminaba por el bosque, encontró un espejo roto. Las piezas reflejaban fragmentos de su vida. Cada trozo contaba una historia. La niña que soñaba con ser cantante, la joven que luchaba por ser vista, la mujer que anhelaba ser libre. En ese momento, comprendió que cada fragmento era parte de ella. No necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser real. Ana Luisa decidió que era hora de compartir su historia. Con miedo pero también con determinación, comenzó a grabar videos. Hablaba sobre sus luchas, sus miedos, su viaje hacia la autenticidad. La respuesta fue abrumadora. La gente se conectaba con su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no estaba sola. Muchos enfrentaban la misma batalla. La belleza y el talento de Ana Luisa desafiaban las normas, pero su verdadero legado era su valentía. Al abrirse al mundo, inspiró a otros a hacer lo mismo. La lucha interna que había enfrentado se convirtió en su mayor fortaleza. Aprendió que la verdadera belleza radica en ser uno mismo, sin importar las expectativas externas. Mientras miraba hacia el futuro, Ana Luisa sonrió. Había encontrado su voz, su verdad. La pregunta que la había atormentado ya no la asustaba. Ahora sabía que ser auténtica era el mayor acto de valentía. La vida es un viaje, y ella estaba lista para recorrerlo, sin miedo a ser quien realmente era. Si quieres conocer más sobre su vida y legado, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje.